El cuerpo funciona gracias a muchos sistemas. Los sistemas están formados por órganos, los órganos por tejidos y estos tejidos están formados por células. Una célula en sí es literalmente un mundo completo que hasta el día de hoy muchas de sus funciones y estructuras siguen siendo estudiadas. Bueno gente, acompáñenme a ver. La célula. La célula sobrevive siempre y cuando el medio interno contenga los nutrientes apropiados. Las partes más importantes de la célula son el núcleo y el citoplasma, ambos separados por una membrana nuclear. A su vez la célula está separada del líquido intersticial por la membrana celular. Estructura de la célula. La célula contiene en su interior orgánulos intracelulares y cada uno de estos desempeña una determinada función. Ahora cada orgánulo está compuesto por una membrana. Hablaremos de la membrana celular como ejemplo, ya que se aplica a todo en general. Sus principales componentes son proteínas, 55%, fosfolípidos, 25%, colesterol, 13%, otros lípidos, 4%, hidratos de carbono, 3%. Entonces esta membrana es una bicapa lipídica. Entonces imaginemos a la membrana como dos capas de lípidos. Si analizamos cada capa por separado, un lado de ella es hidrófobo, soluble a grasas, y el otro lado es hidrófilo, soluble a líquido. Ahora ambos lados hidrófobos se atraen y pues, como son grasas, hacen que la membrana celular actúe como barrera en cuanto al movimiento de agua, ya que el agua no es soluble en lípidos. ¿Esto a qué se debe? Pues a la característica físico-química del fosfolípido, que es la principal composición. Así también la porción hidrófila está en contacto con el agua tanto intracelular como extracelular. La membrana celular es impermeable a sustancias hidrosolubles como agua y glucosa, pero el oxígeno, dióxido de carbono y alcohol pueden ingresar fácilmente. Ahora uno se pregunta, entonces ¿por dónde rayos ingresa el agua a la célula? Y la respuesta está en las proteínas. Estas están dispuestas en distintos lugares de la membrana celular. Algunas penetran toda la membrana como las proteínas integrales y otras en el exterior como las proteínas periféricas. Las proteínas funcionan como canales o poros para el paso de sustancias que no son permeables a la membrana celular, como el agua, iones. Incluso algunas proteínas también transmiten información cuando se les une un ligando en la parte exterior, haciendo que la proteína actúe como segundo mensajero. En cuanto a las proteínas periféricas, la mayoría se une a proteínas integrales. En cuanto a los hidratos de carbono, se encuentran en la superficie de la membrana celular y se denominan glucócalis, y este glucócalis es interesante, ya que le confiere carga negativa a la célula, puede actuar como receptor para insulina, brinda capacidad adherente a las células, y ayuda a que el sistema de defensa reconozca a la célula como propia. Citoplasma. Es la parte interior de la célula. En ella se encuentran orgánulos los cuales se encuentran suspendidos en una sustancia denominada citosol. Los principales orgánulos son: retículo endoplásmico. Es una red de cisternas formadas por membranas de bicapa lipídica. Su función es procesar moléculas formadas por la célula. Existen dos tipos, liso y rugoso. El retículo endoplásmico liso se denomina liso porque no posee ribosomas y se encarga de la síntesis de lípidos, fosfolípidos, colesterol y detoxificación, mientras el retículo endoplásmico rugoso posee ribosomas y se encarga de sintetizar proteína. Aparato de Golgi. Formada por capas de bicapa lipídica, se encuentra sobre todo en células secretoras. Ahora algunas vesículas que pasan por el retículo endoplásmico pasan al aparato de Golgi para seguir siendo procesadas y formar vesículas secretoras o lisosomas. Además puede sintetizar hidratos de carbono, ácido hialurónico, sulfato de condroitina. Lisosomas. Se forman por roturas de porciones de bicapa lipídica del aparato de Golgi. Se considera el aparato digestivo de la célula ya que dentro de ella se encuentran enzimas digestivas tipo hidrolasa y enzimas digestivas como la lisosima, disuelve pared bacteriana, lisoferrina, se une al hierro inhibiendo el crecimiento bacteriano, y cuenta con un pH de 5. Peroxisomas. Se cree que nacen por autorreplicación, contienen enzimas de tipo oxidas, capaces de formar peróxido de hidrógeno y de esta manera oxidar sustancias peligrosas como alcohol, ácidos grasos de cadena larga. Vesícula secretora. Procesada por retículo endoplásmico y aparato de Golgi, para salir al exterior de la célula, proceso denominado exocitosis. Estas salen como enzimas inactivas, como en el caso del páncreas. Mitocondrias. Está formada por dos bicapas lipídicas, una membrana interna y otra membrana externa. La membrana interna contiene plegamientos, formando crestas, donde se encuentran enzimas oxidativas. El resto de la matriz mitocondrial está llena de enzimas que extraen energía de los nutrientes, es decir, hidratos de carbono, grasas y proteínas, y lo almacenan en forma de trifosfato de adenosina, ATP. Citoesqueleto celular. Es una red de proteínas, en forma de filamentos o túbulos. Entre estos hay filamentos de actina, miosina, desmina, que ayudan a dar forma a la célula y soporte elástico a la membrana celular.
Además, los centriolos y usos mitóticos ayudan a la división celular. Núcleo. Es el centro de control de la célula, se encarga de que la misma crezca, madure, se replique o muera, contiene material genético en forma de ADN. Membrana nuclear. Formada por dos bicapas lipídicas separadas, donde la cara externa se continúa con el retículo endoplásmico. La membrana nuclear presenta miles de poros para permitir el transporte de moléculas. Dentro del núcleo existe la presencia del nucleolo, lugar de almacén de ARN para ensamblar ribosomas. Sistemas funcionales. Se dice que la célula en sí es un organismo vivo, esto porque cumple las siguientes funciones. Endocitosis. Es el ingreso hacia la célula de partículas pequeñas y grandes. El ingreso de partículas pequeñas de hasta 100-200 nm de diámetro se conoce como pinocitosis, y la engullición de partículas grandes se conoce como fagocitosis. El mecanismo de pinocitosis es por medio de receptores, donde gracias a proteínas como la clatrina, actina, miosina y el ion calcio se produce el ingreso, mientras que el mecanismo de la fagocitosis es mediante anticuerpos que se unen a bacterias y las señalan, opsonización. Es por eso que generalmente este mecanismo les corresponde a los linfocitos. Finalmente, las vesículas ingeridas por pinocitosis o fagocitosis son digeridas por los lisosomas dentro de las células. Locomoción celular. Nos referimos al movimiento celular. Este puede ser amebiano, ciliar. El movimiento amebiano o pseudópodo es un movimiento reptante. Este está presente sobre todo en linfocitos migrando al sitio de infección o los fibroblastos migrando al sitio de lesión. El movimiento amebiano se produce por quimiotaxia gracias a una sustancia quimiotáctica. El otro tipo de locomoción se produce por medio de los cilios. Estos presentes en muchas células presentan un movimiento tipo látigo generalmente útiles en el transporte, mientras el flagelo que se encuentra en la cola del espermatozoide cuenta con un movimiento tipo cuasi sinusoidal en lugar de látigo. Bueno gente, qué buen resumen, yo sé que les ayuda, así que no me lo agradezcan, solo suscríbanse para más videos. Con ustedes su servidor Farreras.